Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar, vamos a probar este Beam Checker de Standard Image, un producto que me encanta por su color, me encanta por su aplicabilidad. Nos permite hacer el chequeo diario de la máquina, tanto para electrones como para fotones. Vamos a ver cómo funciona. El Beam Checker no necesita de algún tipo de cable para realizar las medidas. Sin embargo, si se acaba la batería, se puede conectar por medio de un cable de energía en esta parte que está acá. Una vez realizadas las medidas, él las guarda en su memoria y después procedemos en otro momento a pasarlas a la plataforma. El Beam Checker tiene un área de 20 por 20 y tiene 5 cámaras, una en el centro, otra a 7.5 centímetros, abajo, otra arriba, otra al lado y otra a la izquierda. El Beam Checker tiene dos partes de medición. Esta parte, una que mide la parte de electrones, en cada cara aparece qué es lo que se va a medir, y esta otra aparece los fotones. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es alinear la gratícula del Beam Checker con los láser y verificar previamente que esos láseres estén alineados con el acelerador. Colocar el colimador. Él tiene un área de 20 centímetros y colocamos el colimador, el accesorio de 20 por 20. Una vez alineado, empezamos la medida y vemos cómo va a responder el Beam Checker. Una vez terminado hacer todas las pruebas con los electrones, procedemos para hacer las pruebas con los fotones ya sin accesorio. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de lado para irradiar por donde está fotones. Una vez alineado con el acelerador, comenzamos a hacer las pruebas para fotones. Nuestro Beam Checker viene con una plataforma que permite también de almacenamiento y de carga. En la plataforma del Beam Checker, sencillamente tiene una forma única de cómo ingresarlo. Una vez está ingresada, se puede verificar que empiece a cargar con este indicador. Ahora, para descargar los datos utilizamos un cable RS232, un convertidor de RS232 a USB y luego lo conectamos al computador. Abrimos nuestra aplicación para que lo reconozca. En esa primera parte dice el estado de la conexión. Cuando está conectado, aparece este indicador verde, esta conexión del estado, y aquí nos dice que hay nuevos datos para bajar, nuevos datos disponibles para bajar. Damos clic ahí, aquí aparece la fecha y nos aparecen las medidas que aún no hemos bajado. Entonces aquí aparecen los dos últimos días con la desviación o los valores registrados para constancia, para la simetría en X, para la transversal, para la planicidad. La aplicación nos permite generar cuartos, aceleradores para poder diferenciar entre cada una de las medidas. Él reconocerá en cuál se hace cada una de las medidas. Nosotros podemos crear en este primer módulo aquí la línea base. Nosotros tenemos configurado línea base para
fotones, y aquí aparece la fecha cuando fue creada la línea de base, con cuántas unidades monitor, cuánto la tasa de dosis, el tamaño de campo, la configuración SSD, quién la hizo, y aquí aparecen los valores registrados por los 5 detectores. Y aquí nos muestra cuál es el valor que se hizo en el momento. Lo mismo para 16, para electrones, para cada una de ellas se debe construir la línea base. Real Time Operation es el módulo donde nos permite hacer mediciones y poder ver en tiempo real aquellas mediciones en cada uno de los parámetros que aquí están, de acuerdo a la energía que estemos midiendo en el momento. En el módulo de Data View podemos revisar las medidas. Vamos a ver, por ejemplo, la de fotones. En este módulo de Data View, por ejemplo, para fotones de 6, podemos ver el periodo de cómo ha sido la constancia, cómo han sido los parámetros a medir. Aquí por lo menos vemos que en este seguimiento el punto negro, que es la constancia, tuvo un cambio. Aquí se hubo una corrección, una dosimetría absoluta, y se evidenció el cambio. Podemos ver, seleccionar en otro periodo, por ejemplo, vamos a colocar aquí desde el 1 de enero a la fecha, actualizamos y aquí tenemos nuestra dispersión de los datos. En el modo de física podemos hacer medidas con el haz y ver cómo es la respuesta de los detectores mientras está irradiando. Aquí nos permite saber en tiempo real cómo está operando la máquina. Una vez terminado, recuerden que el dispositivo tiene un sensor de temperatura, un sensor de presión. Bueno, amigos del canal de ISO Center Group, esto es solamente un video para mostrar cómo funcionaba el Bin Checker. Posteriormente veremos más cosas de él. Hasta el próximo video.